pero muy buenas tardes, muy buenos mediodías, muy buenas noches. No sé dónde te encuentras escuchándonos. Nuevamente es una alegría, es un honor, es una bendición estar compartiendo este día y este programa contigo. En este día no tenemos al apóstol Jorge Márquez, no tenemos al pastor Martín, pero tenemos a alguien que nunca nos falta y siempre está presente, y es nuestro Padre Celestial. Ese siempre está, así que estando Él, eso es lo más importante. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros, vas a estar compartiendo con nosotros buena música, noticias y también la palabra de Dios. Bueno, Roxana es alguien que también es muy difícil que no esté. Es muy difícil, algún día no está, pero digamos que prácticamente está, es como Dios casi en la asistencia. Lo más importante que tenemos acá. En la asistencia al programa, ¿no? Bueno, para nosotros es un placer poder estar en las manos de Dios y ser siervos de Dios. Como decía por ahí en la Biblia, es siervo inútil soy, porque lo que tengo que hacer eso hago. Y lo importante es poder estar acá sirviendo a Dios y poder impartir la bendición, la palabra, poder impartir la vida de Jesús. Y bueno, y a donde quiera que nos estén recibiendo, queremos enviarles un gran saludo y un fuerte abrazo a todos ustedes, nuestra querida familia de Misión Vida, nuestros amigos en la fe, y nuestros hermanos en la fe y nuestros amigos, que muchas veces tenemos una iglesia invisible, como decía el apóstol Andrés González, que está escuchando, pero que no se animan a acercarse a la iglesia, no se animan a acercarse a Dios, pero les hace bien escuchar la radio, les hace bien escuchar un mensaje precioso de parte de Dios. Así que un saludo para todos los que nos reciben en Preferencia FM en Salto, Sirio FM en Fraile Muerto, FM Centro en la ciudad de Durazno, también a quienes nos ven a través de Canal 8 de Durazno, Piedra Alta FM en la ciudad de Florida, saliendo hacia la provincia de Jujuy, Argentina. Un gran abrazo a quienes nos reciben a través de Galaxy FM y Radio Cristiana en la provincia de Jujuy. Como te dije, bueno, un abrazo para todos los que nos están recibiendo a través de la plataforma jorgemarquez.uy, donde puedes ver este programa de aquí hasta las 13 horas, pero también todo el contenido de nuestra iglesia Misión Vida para las Naciones. Estamos también en la aplicación de SOFM. Sabemos que hay personas que están trabajando, se colocan los auriculares y mientras trabajan, limpian o hacen algún asunto, nos reciben a través del internet, así que un saludo para ustedes. También estamos en Facebook, en MBTV, en SOFM, estamos por varios medios para bendecirte, para decirte que Jesús te ama, que Él vive, que reina, que tiene poder para transformar tu vida. Este programa se retransmite a partir de las 4 de la madrugada en Alumbrando la Noche. No te olvides, si conoces a alguien que está atravesando tiempos difíciles, que no puede conciliar el sueño, que le cuesta la vida, decirles que hay un programa, que hay una radio que es de bendición para cada uno de nosotros y para ellos, ¿no? Amén. Bueno, Roxana, ya estamos comenzando con las primeras noticias y la verdad que la primera que tenemos, como que si no tenemos a Cristo, como que asusta un poquito, ¿no? Uh-huh. A ver, ahí va, si yo no estoy muy acostumbrada a estos temas tecnológicos. Ahí va, muy bien. Entonces, la primera noticia, como decía recién, un poco que como que asusta, pero estamos firmes en Cristo y vamos a compartirla sabiendo que por sobre todas las cosas Dios está por sobre cualquier circunstancia, ¿no? Dice en máxima alerta, Mario Lallera revela que el fentanilo y el terrorismo están arrasando Uruguay. El velo de seguridad que cubría la sociedad uruguaya ha sido roto por un informe que hace que la sangre se hele. En su reciente comparecencia ante el Palacio Legislativo, el director de la Secretaría de Estado de Inteligencia Estratégica, Mario Lallera, reveló una realidad que muchos preferían ignorar. Uruguay ya no es una isla de paz, sino un campo de juego para las amenazas más mortales del siglo XXI. El diagnóstico no es preventivo, es urgente. La infiltración en laboratorios de fentanilo, la presencia de células vinculadas al fundamentalismo islámico en las fronteras y el desembarco de cárteles extremadamente violentos como el primer mando de la capital dibujan un mapa del terror que pone en duda todo el sistema político y social del país.
Esta noticia proviene de uruguayaldia.uy, ¿sí? La primera y más aterradora advertencia de la Llera se centró en el fentanilo, la sustancia que ha convertido a las ciudades estadounidenses en escenarios de pesadilla con miles de muertes por sobredosis. Según el líder, hay indicios claros de que Uruguay no solo está en la ruta de tránsito, sino que el territorio nacional también tiene el potencial de convertirse en un centro de producción de este opioide sintético y sus precursores químicos. La posibilidad de que se establezcan laboratorios secretos en nuestras ciudades no es una teoría conspirativa, es una posibilidad técnica que el Servicio Estatal de Inteligencia observa con extrema preocupación, dado el riesgo de una epidemia de adicción y muerte que el sistema sanitario uruguayo no podría contener. El informe legislativo también se centró en la porosa frontera noreste, donde la vigilancia de grupos extremistas ya no es rutinaria, sino que se ha convertido en una prioridad. Defensa Nacional. La Llera mencionó historias preocupantes como el intento de abandonar el país, vínculo, documentación apócrifa sobre regímenes teocráticos y la existencia de contactos operativos entre grupos islámicos en las zonas adyacentes. Esta pata terrorista en el cono sur sugiere que Uruguay podría usarse como base logística o refugio para organizaciones que desprecian los valores democráticos y operan bajo el radar de las fuerzas policiales convencionales. Definitivamente no es una buena noticia, pero bueno, estamos en un mundo donde a veces no podemos contener el mal. Las fronteras físicas no contienen el mal, ¿no? No podemos decir que el mal está del otro lado y que no viene para aquí, sino que somos parte de un mundo donde el mal se va multiplicando, pero lo precioso es que, como dice la Biblia, que el reino de los cielos es como esa medida de levadura que uno pone un poquito y leuda la masa. Así que como cristianos no debemos de ponernos mal, digamos, por esta noticia, sino que nosotros hacer nuestra parte, predicar el evangelio, ¿no? Y sí que hay mucho trabajo, ¿no? Porque es triste ver, ¿no? Las calles, ver el Uruguay ya ni con el fentanilo, ver ya con las drogas que nos están acosando, ¿no? A mí me ha pasado, tenemos varios pastores invitados, sí, ¿no? Y que casualmente los traemos los hospedamos. No voy a hacer la propaganda del hotel, pero es un hotel que es céntrico y cercano a la iglesia. Y ya este fin de semana también fue el segundo invitado que me llamó la atención, que me dijera que esta es una zona como que vio personas en situación de calle, personas que les veía el rostro demacrado, me decía el pastor Joseph Pradas, el rostro demacrado, claramente a consecuencia de haber consumido drogas, ¿no? Entonces le contábamos que en realidad esta zona es una zona donde hay muchos refugios, ¿verdad? Y donde, los drogadictos o las personas en situación de calle están ahí esperando, conteniéndose durante el día en la calle, que esto, que lo otro, hasta que llegue el momento, en que se van a dormir o en que les dan de comer, ¿no? Claro. Entonces es realmente preocupante. Y también nosotros hacer nuestra parte, ¿no? Como hijos de Dios, y no dan abasto, ¿no? Los refugios nos dan abasto, los hogares no dan abasto, pero seguimos haciendo la obra de Dios, ¿no?
Sí, el mal está instalado en el mundo y como decías vos, las fronteras físicas, no las contienen, no contienen el mal. No lo contienen el mal, entran, salen internacionalmente, salen de aquí del Uruguay. El globalismo y la globalización también es parte de todo lo que el avance que tienen estas cosas sobre las naciones. No solo acá en el Uruguay, entran a todas partes del mundo. Hemos visto personas en Estados Unidos consumiendo fentanilo, que son zombies tirados en las calles. Vemos en todos lados personas que están en situación de calle, personas que tienen problemáticas que la sociedad hoy en día no puede contener, que ni siquiera los gobiernos pueden contener, porque también los gobiernos son parte de esto, ¿no? Permiten el ingreso de estas cosas porque se les exige para que el país pueda ser parte de o tener beneficios acerca de algunas cosas, ¿no? Pero sí, el mal está instalado acá en el mundo y lamentablemente... Y lamentablemente Uruguay, con la legalización de la marihuana, estoy recordando la noticia que creo que se dio ayer, la dieron, sobre la opinión de Bullrich, que decía que la legalización en el Uruguay no había traído la consecuencia deseada, ¿no? Claro. Porque quieren combatir el narcotráfico, pero el narcotráfico te pasa por arriba, ¿no? Sí. Mire si va a estar, ¿no? Con el tema solamente de la marihuana, ¿no? La marihuana es apenas, ¿no? El comienzo de una escalada de drogas de todo tipo. Es como calmar el dolor de cabeza dándole un palo en la cabeza. Sí. Présteme las noticias porque yo les quiero seguir leyendo, pero no las tengo. Es cierto, sí, las vamos compartiendo. Sí. Las vamos compartiendo. Bueno, ¿qué hace en Argentina el dueño de la empresa de vigilancia más grande del mundo? Ha dado que hablar Peter Thiel, que anda recorriendo las naciones, y en esta oportunidad está visitando Argentina, uno de los empresarios más ricos del mundo, dueño de la famosa aplicación de pagos PayPal y de Palantir, el software de vigilancia más sofisticado del planeta, que incluso utiliza el Pentágono para el cruce de datos. Thiel está de visita en Argentina y nadie sabe por qué. Tuvo encuentros con funcionarios de primera línea como Santiago Caputo, de quien depende la Secretaría de Inteligencia de Estado. Thiel es conocido por tener posicionamientos abiertamente fascistas. Sus declaraciones fueron: yo no creo que la libertad y la democracia sean compatibles. Es uno de los ideólogos de avanzar hacia repúblicas tecnológicas donde el poder resida en CEOs que gobiernen con la inteligencia artificial. La capacidad de las sociedades libres y democráticas para prevalecer requiere algo más que un atractivo moral. Requiere poder duro y eso en este siglo se construirá sobre el software, sostuvo. Amnistía Internacional denunció que varios gobiernos del mundo utilizan Palantir como fuente de vigilancia para seguir a ciudadanos que se manifiestan, por ejemplo, en contra de lo que consideran el genocidio en Gaza. Bueno, si la noticia anterior era gris, esta es un poquito más gris oscuro, ¿no? Realmente, claro, los gobiernos, ¿no? Y no digo los gobiernos, personas, ¿no? Están detrás de tecnologías de vigilancia. Este es un caso, ¿no? También he escuchado que, por ejemplo, en China, el régimen chino tiene un sistema de vigilancia muy, muy sofisticado, y pensar que China es uno de los países con, yo creo, población... mayor población en el mundo, ¿no? Es un país muy, muy grande, pero ya ellos se han, ya tienen su tecnología para tener a todo el mundo completamente vigilado, desde que, con pantallas, desde que entras a, ¿no? al súper, al aeropuerto, a todos lados. Sí. Y también, en cierta manera, es lo mismo que se está tratando de replicar, digamos, en todo el mundo, ¿no? Pareciera que en Uruguay no es tanto, pero vemos muchos, lo vemos muchas veces cuando en un asesinato o en algunos eventos o accidentes. Hacen todo un registro de las cámaras y gracias a las cámaras se puede llegar a la localización del culpable, claro. ¿No? Y es algo que se está
replicando no solamente en Uruguay, en Argentina, en todo el mundo, porque se tiene que cumplir la palabra de Dios, ¿no? En realidad, el punto culminante de toda esta serie de medidas tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, ¿no? De que vendrá el anticristo, aquel que se quiera parecer a Cristo, y definitivamente marcará a las personas, y si no tenés esa marca no vas a poder comprar y no vas a poder vender. Bueno, nos estamos extendiendo, ¿no? Pero ya sabemos que hay noticias, ¿no? Que del tema de la marca, y la Biblia habla que la marca es en la frente o en la mano derecha. Y casualmente todos los sistemas que se están probando también de control, casualmente, no es casualmente, sino que bueno, la Biblia ya lo ha anticipado, es en la mano derecha. Yo no he visto tanto en la frente, pero sí he visto que se están poniendo chips. ¿En dónde? En la mano. Entonces, todas estas tecnologías de control, el punto culminante será ese tiempo, ese momento, ¿no? Así que a no desmayar, porque esta es noticia gris oscura, pero lo importante es que en Dios con Dios tenemos el diario del lunes, ¿no? No debemos de amedrentarnos ni ponernos mal, porque si realmente leemos las noticias puede ocurrir que nos venga el temor y el decir, bueno, ¿y yo qué hago en medio de todo esto, en medio de toda esta situación en la que estoy, que me están vigilando y que cada día el control es mayor, ¿no? Pero lo importante es que nuestras vidas están en las manos de Dios. Los ojos, ¿no?, del Señor se pasean por toda la tierra, y el que sabe todas las cosas y el que ve todas las cosas es Dios, y Él sabrá retribuir y dar castigo a los malos, pero aquellos que creen en Él no serán avergonzados. Aquellos que creen en Él van a tener a Dios de parte suya, y Dios los va a saber librar en el momento, ¿no? Claro. Bueno, la tercera noticia proviene de Europa, de la Gaceta.es. Dice: la presidenta del Banco Central Europeo, BCE, Christine Lagarde, abre la puerta al racionamiento de alimentos en Europa por el conflicto en Oriente Medio. La presidenta del Banco Central Europeo, como dijimos, ha alertado sobre la posibilidad de que Europa tenga que afrontar en el futuro medidas excepcionales como el racionamiento de alimentos si persisten las tensiones actuales en los mercados energéticos y de materias primas. Durante una intervención ante la Asociación de Bancos Alemanes, la responsable del organismo monetario describió un escenario económico muy frágil, condicionado por la acumulación de crisis recientes y por el impacto del conflicto en Oriente Medio. Según explicó, la prolongación de esta situación agrava los desequilibrios entre la oferta y la demanda de energía, encarece los costos y retrasa la recuperación. Uno de los focos de preocupación es la interrupción de rutas clave como el Estrecho de Hormuz, el famoso Estrecho de Hormuz, como decía ayer el pastor. ¿Dónde está? Bueno, ahora ya estamos todos sabiendo dónde está el Estrecho de Hormuz, ¿no? Cuya actividad resulta esencial para el comercio global. El bloqueo o las limitaciones de este paso están afectando no solo al petróleo, sino también a recursos estratégicos como el helio empleado en semiconductores, el metanol utilizado por la industria química y los fertilizantes indispensables para la producción agrícola. Las consecuencias de estas disrupciones son significativas. Se estima que el cierre de esta vía marítima podría comprometer alrededor de 13 millones de barriles diarios, una cifra equivalente a cerca del 13% del consumo mundial. Este impacto tiene un efecto directo sobre los precios y la estabilidad de los mercados. Lagarde subrayó además que la economía global ya arrastraba debilidades previas
previas tras la pandemia de COVID-19 y la guerra de Ucrania. En su opinión, la coyuntura actual no hace sino intensificar estos problemas estructurales. En este contexto, el banco analiza especialmente dos variables: la duración de las interrupciones en el suministro y el grado en que el encarecimiento energético se trasladará a la inflación. Un periodo prolongado podría reducir la demanda, frenar el crecimiento salarial y aumentar la presión sobre los hogares europeos. Por ello, la dirigente instó a los gobiernos a actuar con prudencia en materia fiscal, evitando medidas de estímulo excesivas que puedan aliviar a corto plazo, pero que, como ya ocurrió en 2022, terminen alimentando la inflación y deteriorando las cuentas públicas. Bueno, también esto es algo que todo ocurre cuando hay guerras, ¿no? Uh-huh. Que la población y todo el mundo tiende a hacer su acopio de comida, acopio de agua, ¿no? Siempre son esos los consejos, ¿no? De siempre no estar viviendo el día a día, ¿no? Y he escuchado también consejos, por ejemplo, del pastor, se me fue el nombre, el pastor que fue el que convirtió a Nicky Cruz, David Wilkerson, que ya partió con el Señor. En su libro, creo que fue el libro de la visión, que él veía y mostró todo lo que estamos viviendo en este mundo, en la actualidad, y él hablaba de un tiempo en que los cristianos también debían acopiar, ¿no? Alimentos, granos, cosas que no perezcan, ¿no? Y agua. Tampoco es que nos vamos a decir, bueno, se termina el mundo en la semana que viene, pero sí ser conscientes de que estas noticias, cuando leemos las noticias, no debemos de alarmarnos, no debemos de atemorizarnos, sino, como dijo Jesús, cuando veáis estas cosas, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra salvación está cerca, uh-huh, ¿no? Así que más que entristecernos, alegrarnos, pero sí también ser sabios y prepararnos, ¿no? Claro. Y bueno, aquí la directora del Banco Europeo también está sugiriendo, ¿no? Un acopio, digamos, ¿no? Y también racionar los alimentos. No es que ponerse a gastar, sino de lo que hay también ir racionando, ¿no? Roca, vos no me pusiste los números y yo no sé para qué lado voy. Bueno, ya rezongando. Bueno, la última noticia. El Día del Idioma y la Iglesia líquida. Vivimos en la era de la inmediatez, donde la información llega filtrada por algoritmos, opiniones disfrazadas de verdad, fragmentos de que reemplaza el contexto. El sociólogo Zygmunt Bauman lo diagnosticó con claridad. En la modernidad líquida todo fluye, nada se consolida. Las convicciones, las identidades y hasta el conocimiento se vuelven desechables, consumidos con la misma velocidad con que se actualiza un feed. Bauman extendió esta metáfora a los vínculos humanos con su concepto de amor líquido, relaciones frágiles, transacciones y fácilmente descartables. Cuando dejan de satisfacer el deseo inmediato, exigen sacrificio. Este fenómeno es, de hecho, uno de mis objetivos de estudio, dice, y no oculto mi rechazo hacia un modelo de afecto que confunde intensidad con profundidad, que evade el pacto por comodidad y que reduce al prójimo a un recurso emocional de usar y tirar. Si Bauman describió una sociedad líquida, hoy estamos presenciando el nacimiento de una iglesia líquida, una fe sin estructura, sin raíces, sin capacidad de permanecer cuando el entorno cambia. ¿Qué la caracteriza? Un cristianismo de domingo que sobrevive exclusivamente con la prédica del pastor, sin lectura personal ni esfuerzo autónomo, una identidad que se construye sobre las letras de canciones emotivas, pero que se desmorona cuando enfrenta preguntas difíciles. Una generación alimentada por TikToks de 30 segundos, incapaz de articular por qué cree lo que cree fuera del templo.
¿Cuántos de nuestros jóvenes estarían realmente equipados para dar una defensa apologética en una universidad sin tambalearse ante el primer pseudoargumento? La liquidez eclesial es una vulnerabilidad estructural. Cuando el conocimiento no se consolida, la fe se vuelve reactiva y la reacción es el terreno perfecto para la manipulación. La unción, dice, no sustituye el criterio. La pasión no reemplaza el análisis. Cuando el cerebro cristiano se atrofia por falta de alimento serio, la iglesia se vuelve eco de narrativas ajenas, muchas veces manipuladas, que solo visten de lenguaje piadoso intereses terrenales. Y hoy tenemos bastante de eso, cristianos replicando comunismo, feminismo, progresismo y cualquier cosa que suene buena. ¿En serio andamos comprando por ahí cualquier baratija que por falta de criterio? El discernimiento cristiano no nace de la intuición emocional ni de la prisa colectiva. Nace de una mente que ha sido renovada, como dice Romanos 12:2. Y esa renovación exige lectura seria, estudios bíblicos rigurosos, historia eclesiástica, análisis cultural, teología bien fundamentada y sobre todo fuentes verificables y trazables. Cuando delegamos nuestro juicio a cadenas de WhatsApp, videos de 60 segundos o titulares diseñados para indignar, no estamos siendo guiados por el Espíritu, sino por la inmediatez. Según el informe digital 2025 de Data Reportal y We Are Social, el usuario promedio en América Latina dedica más de 2 horas 30 minutos diarios en redes sociales, con un consumo dominante de contenido corto en TikTok e Instagram según los Reels. 2 horas y media, tiempo que bien podría redistribuirse en 30 minutos de lectura seria, 20 de análisis y 10 de reflexión personal o comunitaria. Tener un tiempo mínimo para informarse es una obligación moral y espiritual. La iglesia no se informa, termina repitiendo los errores ajenos. Muchos países hispanoamericanos conmemoran el Día del Idioma. Esto fue celebrado el 23 de abril en honor a Miguel de Cervantes Saavedra, quien falleció en esa fecha en 1616. Esta celebración, instruida oficialmente en 1964 y reconocida por la ONU en 2010, es una invitación a reflexionar sobre el poder transformador de la palabra bien empleada. El español, segunda lengua materna más hablada del mundo, con más de 500 millones de hablantes, ha sido vínculo de transmisión de valores, identidad y fe a lo largo de los siglos. Celebrar el idioma es celebrar la capacidad humana de comunicar verdad, belleza y esperanza. Bueno, qué lindo, ¿no? Qué reflexión, y para masticarla, y bueno, ya son las 1:30, así que yo no sé si podemos, alguno que quiera, que le podamos pasar, ¿no? Las noticias del día de hoy, y en las noticias de este día está esta reflexión, hablando acerca de eso, ¿no? De la iglesia, de que a veces somos como esos cristianos, ¿no? De cristal, ¿no? Sí. Que nos pasa algo y no somos capaces, ¿no? De sostener nuestra fe, o que dependemos muchas veces de la manija, o cristianos a manija, ¿no? Sí. Pero muy, muy linda la reflexión, así que el que quiera también que pueda contactarse o por el WhatsApp, y le estaremos entonces enviando esta reflexión. Y ahora sí, ya estamos en el momento de hacer el corte, y luego continuamos con las mejores noticias, que son las que provienen de la palabra de Dios. No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida. Bueno, Roxana, y continuamos con esta segunda parte de este programa, ya meditando en la palabra de Dios. Y bueno, en estos días estamos meditando, me está tocando meditar ya entrando a la tierra prometida. Ya Moisés está con el Señor, y ya está Josué ya preparándose para la conquista de Jericó. Y cuando leía este pasaje, ¿no? Cuando Josué se prepara para la conquista, ¿no? Dice la Biblia en Josué, en el capítulo 2, habla de que Josué envía espías a Jericó, y allí en Jericó se dice, estos espías, dice, fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí.
Y fue dado aviso al rey diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron y no sé a dónde se han ido, ¿no? Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Dice: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado. Rahab, antes que los espías se durmiesen, ella subió a conversar con ellos. Y miren lo que les dijo. Dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Rahab, con esas palabras, ya está diciendo, está teniendo fe y creyendo en que va a ser así como va a ocurrir, que Dios les va a entregar esa tierra. Dice: porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab estaba confesando y declarando que el Dios de Israel era el Dios todopoderoso y el Dios verdadero, ¿no? Dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura que salvaréis mi vida y la casa de mi padre, ¿no? Y la historia termina en que sí, en que los espías le prometen que ella va a ser salvada, pero que el día en que ocurra la toma de Jericó, toda su familia tiene que estar dentro de su casa. Todo el que esté dentro de la casa de Rahab iba a ser salvo, y el que esté fuera no, ¿verdad? Y que pusieran un cordón rojo de color grande. ¿Qué simbolismo tiene eso, no? Qué simbolismo, ¿no? Del rojo, ¿no? Y de todos adentro de la casa. Todos adentro de la casa, ¿no? Y meditando en esta palabra, recordaba una hermana muy querida de la iglesia. No hace tanto ella me comentaba que Dios le habló a través de esta historia de Rahab, y específicamente ¿por qué? Porque Rahab, ¿dónde vivía? Rahab vivía dice la Biblia, en los muros, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si por ahí tenemos una foto, dos fotos. La primera, que Pipo seguramente estará muy atento, y si la tiene por ahí, ahí va. Ahí, esa es una representación de la ciudad de Jericó, y vemos que ahí hay un muro de contención en la parte exterior. Hay casitas ahí y hay un segundo muro, ¿no? Entonces hay personas que viven sobre esa parte que está entre los 2 muros, y justamente Rahab estaba viviendo entre esos 2 muros. Y la segunda, ya igual como un adelanto, vamos a ver qué es lo que la arqueología encontró. La arqueología encontró esos 2 muros. El primero, a ver, Pipo, si tenés el segundo, ahí va, el primero y parte del segundo, ¿sí? Y bueno, después nos quedamos con esa imagen, después la vamos a pedir nuevamente quizás para la otra parte, que vamos a hablar sobre este tema, pero
No, esa déjala, Pipo, esa después ya está. Perfecto, volví a la primera en todo caso para que podamos ver cómo eran los muros de Jericó. Era un primer muro y era un segundo muro. Y Rahab vivía entre esos dos muros. Y esta hermana me contaba que Dios le inquietó. Ya podés sacarla, Pipo, y ya nos podés, nos podés mostrar a nosotras. Esta hermana me contaba que Dios le inquietó porque ella vivía en una zona muy lejana de la iglesia. Sí. Y la inquietó a venirse a vivir a una zona más cercana a la iglesia. Y de hecho ya se ha mudado a un lugar mucho más cercano a la iglesia, porque Dios le mostró que Rahab también tuvo la bendición por haber vivido en el muro de Jericó, porque era justamente lo que Dios estaba necesitando, alguien que estuviera viviendo en el muro, y por haber vivido en el lugar donde vivió, también, por supuesto, por su fe, ¿no? Por su fe, que esa es la otra parte, pero en realidad ella estaba viviendo en un lugar estratégico. Y por ese lugar donde ella estaba viviendo, fue utilizada, fue escogida por Dios, ella accedió, ella tuvo fe, ¿no? Y la historia de Rahab es tremenda, porque Rahab fue la única, junto a su familia, los únicos que tuvieron vida, ¿no? Sus vidas les fue preservadas, y dice la Biblia que Rahab se casó con Salmón, y Rahab y Salmón tuvieron un hijo que se llamó Boz. No sé si recuerdan Boz, que fue el esposo de Ruth, y Boz y Ruth tuvieron un hijo que se llamó Obed. Obed tuvo un hijo que se llamó Isaí, e Isaí tuvo muchos hijos, de entre los cuales estuvo el rey David. O sea que Rahab fue una mujer que no era del pueblo escogido de Dios, pero fue por su fe también escogida, y forma parte de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es tremendo cómo Dios puede obrar en la vida de alguien que está dispuesto, no importa que tenga un pasado, cualquiera fuera el pasado, porque Rahab no solamente tenía el tema de que no era de un pueblo escogido, sino que tenía una conducta que no era de las mejores. La Biblia sí dice que era una ramera, ¿no? Era la ramera Rahab. ¿Qué es una ramera, Roxana? Una prostituta, ¿no? Pero ella tuvo la fe de creer en ese Dios, ¿no? Y entonces esta hermana me comentaba también que Dios la llevó a mudarse a un lugar más cercano a la iglesia, y de esa manera poder servir, poder ir más seguido a la iglesia. Y pensaba en que muchas veces, yo sé que me podés decir, no, pero yo vivo lejísimo. Yo lo sé, pero yo sé que hay personas, ¿no?, que en el momento de decidir a dónde van a vivir o no, o se mudan para un lado, se mudan para otro, muchas veces toman la decisión basados quizás en su economía, quizás puede ser en su economía, o puede ser también en otro tipo de conveniencias, pero en lo que menos barajan muchas veces, en lo que menos miran, es en lo que tiene que ver en el relacionamiento con la iglesia. Y el estar, yo digo, en la iglesia o un anexo, claro, o un lugar a donde tú te puedas congregar, ¿no? Vos hablabas al inicio e incentivabas a que todos escuchemos la radio, y la radio es preciosa, este es un canal precioso, pero nosotros necesitamos también, somos personas que nos integramos con otras personas, necesitamos el contacto físico, no solamente
solamente comunión, sí. el estar por internet o el estar por la radio, ¿no? La radio es una bendición. Por ejemplo, el gerente de Zoe, que es el pastor Martín, él se convirtió por la radio. Él llegó a Cristo por la radio, pero ahora él no sigue mamando de la radio. Él se ha transformado en un siervo de Dios, en alguien que está en otro punto totalmente diferente, ¿no? Entonces, que no seamos solamente dependientes de la radio, porque es una bendición, pero Dios quiere que pasemos a otro nivel, ¿verdad? Y dentro de esas decisiones muchas veces están las decisiones que tomamos nosotros de o alejarnos o, bueno, decir, bueno, me voy a un lugar, y un lugar donde no tenemos ni el loro viviendo al lado. Tenemos, ¿no? Primero, el propósito que Dios tenía con esta mujer, ¿no? El hecho de que ella viviera ahí no era casualidad. No era casualidad. Porque Dios tenía un propósito con ella para salvar a su familia, para que a través de ella viniera toda la genealogía de Jesús, ¿no? Jesús, ¿no? Y por otro lado, si nos recordamos de cuando Dios le instruyó a Moisés a hacer el tabernáculo, estaba el tabernáculo en el medio del pueblo, ¿no? Y todo el pueblo rodeando el tabernáculo. Siempre el tabernáculo en el medio, donde se hacía la congregación, asistía, claro, cuando Dios llamaba a congregarse, ¿no? Entonces, qué importante que es también poder, como decías vos, tener un lugar donde nosotros sabemos que no estamos tan lejos, pero tenemos un lugar cerca donde podemos ir a congregarnos, claro, ¿no? Tenemos la iglesia central aquí en Tres Cruces, pero también tenemos varios anexos en la periferia de Montevideo y también en el interior del país, donde sabés que, bueno, si vos decís, me quiero mudar, quiero irme al otro lado, porque es mucho más económico poder estar en ese lugar, pero capaz que en ese lugar resulta que te fuiste tan lejos por ser más económico, pero te terminaste alejando de la iglesia, te terminaste alejando de la congregación, de los hermanos, y después te terminás enfriando y ya no es tan lejos para ir a la iglesia que ponemos la excusa esa, no es muy lejos para ir a la iglesia, por eso no estoy yendo. Pero qué importante que poder congregarnos y tener un lugar, vivir cerca también de ese lugar donde nosotros nos podemos congregar, ¿no? Y que hace la diferencia, ¿no? Que hace la diferencia total, porque Rahab, por estar en ese lugar, su vida cambió, o sea, pasó de muerte a vida, porque todo el pueblo murió, toda la ciudad pereció, pero ella vivió y fue integrada al pueblo de Israel, y por esa fe que ella tuvo, ¿no? Ella entendió que ese era el Dios de Israel, era el Dios todopoderoso, y ella decidió hacer algo totalmente loco y diferente al resto de la población, ¿no? Ella se separó del común, ella estuvo contra la corriente. También eso es otro ejemplo para tomar en cuenta, ¿no? Porque muchas veces uno dice, no, tenemos que, a veces uno sigue a la mayoría, pero siempre decimos, las mayorías no tienen la razón, ¿no? La democracia está basado en el voto y quién gana, la mayoría. Pero la mayoría no siempre tiene la razón. Y bueno, la mayoría estaba allí encerrada en Jericó, ¿no? Bueno, con temor, ¿no? Con temor de que viniera el pueblo de Israel, pero en realidad el Jericó cayó sin siquiera tirar un tiro para derribar esa muralla, ¿no? Después vamos a ver en la segunda parte, en el tercer bloque, un poquito el tema de las murallas. Las murallas se cayeron, pero el pueblo de Israel tuvo la fe de que Dios iba a derribar esas murallas, y se derribaron, ¿no? Entonces, pero Rahab creyó e hizo algo diferente al común de toda la gente, que fue amparar a esos espías, bendecirlos, cubrirlos, y después ella les dijo, yo creo en ese Dios y yo pido que así como yo les hice misericordia, ustedes hagan misericordia conmigo. Es alguien que decidió ser diferente al resto, y muchas veces nosotros somos
a veces tenemos temores, ¿no? Como todo el pueblo de Jericó, con temor, pero ella tuvo temor de Dios y dijo, este es el Dios verdadero, yo voy a creer en él, y seguro que Dios vio esa fe diferente en ella y Dios la escogió, ¿no? Dios la escogió porque vio en ella algo diferente, ¿no? Hay un acontecer que en ese entonces había temor de los pueblos acerca de lo que había pasado con el pueblo hebreo, ¿no? Los pueblos estaban temerosos porque ellos iban conquistando y sabían las proezas que había hecho Dios, entonces estaban todos con miedo, refugiándose y defendiendo sus murallas porque sabían que iba avanzando el pueblo de Israel, ¿no? Pero lo importante de este asunto del simbolismo del caso de Rahab, de que Dios salvó su casa, de que ellos tenían que estar todos juntos dentro de su casa, y que la ventana que tuviera el grano, esa grana roja, es el simbolismo, ¿no? de lo que va a acontecer en este último tiempo en el mundo, de que aquellos que estén refugiados en el Señor, de que aquellos que estén cerca de la verdad, cerca de la comunión con los hermanos, de que no estés aislado, de que puedas tener comunión con tus pastores, con tus hermanos, y que puedas crecer en la fe. Eso te va a ayudar a que vos puedas obtener la salvación que tal vez podés perder por estar tan lejos de la verdad, claro. por poder estar escuchando y viendo las cosas que están aconteciendo en el mundo, pero lejos de tu familia, de la fe, donde tu fe va a crecer, vas a tener un crecimiento espiritual y vas a tener más certeza, vas a estar lejos de temor, porque por eso está la familia de la fe, ¿no? Para que cada uno de nosotros nos podamos contener, nos podamos abrazar, nos podamos dar palabra de aliento, ¿no? Claro, qué tremendo, como vos decías, que Rahab reunió también a toda su familia dentro de su casa, ¿no? Y el que estuvo fuera de su casa, no quiero ni imaginarme, pero capaz que alguno habrá dicho, no, yo me quedo acá afuera. Pero todos los que estaban dentro de la casa de Rahab fueron salvos, ¿no? Y de una manera milagrosa, los muros de Jericó todos cayeron, pero la casa de Rahab permaneció en pie. Y esto no es algo que hicieron los israelitas, sino que fue la providencia de Dios por su fe, por tener fe y por obedecer también los mandamientos de Dios, por obedecer esa palabra que los espías le dijeron a ella, y le dijeron, reúne a tu casa, a toda tu casa, aquí, a toda tu familia, aquí dentro de tu casa. Y el que esté aquí adentro va a ser salvo, ¿no? También ese simbolismo, ¿no? De que nosotros debemos, como vos decías, ¿no? Estar unidos, ¿no? Estar en un lugar, no todos los lugares son los que nos darán la salvación, ¿no? O no, muchos dicen, bueno, Dios está en cualquier lugar. Yo voy para allá y Dios va conmigo. Yo voy al almacén y Dios va conmigo. Sí, está bien, pero en realidad Dios no. La pregunta es dónde Dios nos quiere, ¿no? A veces dicen, bueno, puede ir a un lugar, a un baile, bueno, seguramente si por algún motivo tenés que ir a un baile porque, qué sé yo, para cambiar la bombita de luz porque sos electricista, no va a haber problema. Pero, a ver, Dios no, hay lugares en donde Dios no nos quiere, ¿no? Y Dios específicamente nos quiere en unidad con la familia de Cristo, que es lo que ocurrió con Rahab, y también en lugares, como decía al inicio, ¿no? Que tengamos esa sabiduría de cuando tengamos que elegir, ¿no? De elegir de estar cerca de la casa de Dios. Yo también, esa es una de las cosas que también personalmente siempre anhelé. Y siempre decía, Señor, yo quiero estar viviendo cerca de tu casa. Que no tenga por qué estar con tiempo en que tomo un ómnibus, que esto, que lo otro, y llega el momento y ahí estoy, ¿no? Y de acuerdo a mi deseo, ¿no? Dios me concedió ese deseo y hasta el día de hoy estoy cerca de la casa de Dios y sé perfectamente que esa cercanía también
también ha redundado en bendición espiritual para mi vida. Si yo estuviera en un lugar alejado, sería muy difícil, o sería... No digo que, o sea, no estoy haciendo con esto algo... Sí, porque hay muchas personas que se esfuerzan también, que se viven esfuerzan, lejos, ¿no? pero sin embargo pero si vos tenés la posibilidad de elegir, y si vos estás orando, diciendo, Señor, dame una casa, dame un lugar para vivir, poné ese punto en evaluación, porque es importantísimo estar cerca del fueguito, estar cerca de la casa de Dios, y por Rahab haber vivido ahí en el muro, ella también recibió la vida. No quiero ni pensar, no hubiera sido, o sea, si estuviera viviendo en el medio de la ciudad, hoy Rahab no la conocíamos a Rahab, pero ella estaba en ese lugar tan estratégico del muro, que podamos también nosotros, como hijos de Dios, no ser necios en eso, de que muchas veces decimos, bueno, está, Dios va conmigo, yo igual me voy a España, me voy a, ¿no? Porque la situación acá se está complicando, pero pregunta, ¿Dios te mandó a donde tenés que ir, a donde estás queriendo irte, o es tu propio impulso el que te está moviendo a salirte, ¿no? de estar cerca de la iglesia, de la familia de Cristo? Si Dios te mandó, perfecto, pero si no, primero poné el tema en oración, y poné el tema en oración de que Dios te guíe a vivir, a estar en el lugar correcto donde Dios quiere que tú estés, ¿no? Y ya estamos en los minutos del corte y pasamos próximamente al tercer bloque. Nuestros hijos aprenden de forma natural lo que viven, caminan y hablan como nosotros, resuelven las diferencias como lo observan en casa, y es ahí en donde inspiramos las costumbres que seguirán con ellos a donde quiera que vayan. Es por medio del ejemplo que nuestros hijos asimilan hábitos, costumbres, sentido de responsabilidad y respeto. Si observan que nosotros gritamos, aprenderán a hacerlo también. Pero si ven paz y armonía en el trato, estarán inclinados a hacer lo mismo. Si nuestras acciones son positivas, aumentará nuestra credibilidad ante ellos e influiremos de forma constructiva. Pero si son negativas, perderemos su confianza, a la vez que los impulsaremos hacia conductas negativas. ¿Cuál ha sido el modelo que sus hijos han observado en usted? Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Visite enfoquealafamilia.com. Estás en la sintonía de CX218, Zoe FM 91.5 Gospel Music. Ana, continuamos ya en la tercera parte de este programa y seguimos meditando en la historia de la conquista de Jericó, ¿no? Nos quedamos masticando la historia de Rahab, cómo fue una mujer que decidió ser distinta, decidió cambiar de rumbo completamente, no importando el pasado que tuvo, y cómo Dios bendijo su fe, y la vemos en Mateo 1. En Mateo 1 está dentro de la genealogía de Jesús. Sí. Sí, en Mateo 1. Yo la tengo acá subrayadita, miren, subrayadita, dice aquí en Mateo 1:5, está: Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Genealogía de Jesucristo, ¿no? Y después en Hebreos el autor habla que por la fe ella fue salva, y después el apóstol Santiago habla también que la fe sin obras es muerta, y Santiago refiere a que Rahab tuvo fe porque ella misma, leímos, ¿no?, que ella misma creyó en ese Dios, en que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Pero ella no solamente creyó, sino que ella hizo algo, ¿no? Porque la fe tiene por consecuencia el obrar, ¿no? No nos salvamos por obras, eso está clarísimo. Claro. Nuestras obras no nos salvan,
pero sí a consecuencia del creer en Dios, el creer lleva a un obrar, ¿no? Y el obrar de Rahab fue el jugarse por esos espías, el guardarlos, el dar su vida, ¿no? Porque arriesgó su propia vida, porque el propio rey de Jericó dijo, mandá y sacá a esta gente o entreganos a esta gente, pero ella fue valiente y les preservó la vida, ¿no? Y dice la Biblia que, llegado el momento, ¿no? En Josué, en el capítulo 6, ya estaba todo el mundo temeroso, ¿no? En Jericó nadie entraba ni salía, las murallas estaban completamente cerradas, ¿no? Y Dios le dio una indicación a Josué acerca de cómo esas murallas iban a ser derribadas, ¿no? Iba a ser algo milagroso. Ellos no iban a tirar ni una munición, ellos no iban a tirar ninguna lanza, ellos no llevaban la bomba atómica, no llevaban nada, ¿no? Pero el sistema fue un sistema bastante loco, ¿no? De rodear la ciudad, ¿no? Con el arca, donde estaba la presencia de Dios Uno se imagina rodearla una vez, todos en silencio rodeando, y los de Jericó pensando, ¿y estos locos qué están haciendo? ¿Qué están haciendo estos locos tan rayados, ¿no? Están rayados, porque eso fue por una semana, ¿no? O al segundo día, todos mirando qué iba a pasar y estos dando vuelta de nuevo. Definitivamente no entraba en la cabeza de los de Jericó qué estaba pasando. Y dice la Biblia que el último día fueron 7 vueltas, y en la última vuelta sonaron los cuernos, y al sonar de esos cuernos dice la Biblia que el muro se derribó. Y saben que los que hemos ido a Israel, y también los que no han ido a Israel, pueden mirar también a través del internet. Hay muchas enseñanzas que están así en internet y que muestra la arqueología de Israel, ¿no? Yo sigo específicamente a una chica al canal que se llama Israel con Aline. Israel con Aline en español o Israel con Aline en portugués. Bueno, en Israel con Aline en portugués está un programa donde ella va y visita las murallas de Jericó, porque se han encontrado las murallas de Jericó, y lo que se ha encontrado ahí, no sé si Pipo puede mostrar lo que mostramos en la primera parte, está el dibujo cómo eran las murallas, y se han encontrado las murallas de Jericó. La primer muralla, que es, pasame la anterior, esa la primer muralla, que es la muralla de contención, y que esa se encontró una parte, la muralla de contención, y la muralla interna dice que era ella habla ticholos, no sé cómo será la traducción, ¿no? Que era como una muralla de ticholos, y lo que vieron es que la segunda muralla estaba como caída sobre la muralla de contención. A ver la última imagen, ¿no? Podemos verla, Pipo. La última imagen, que ahí ella habla de la traducción de la Biblia. Ella habla de, Batipol Achomá, ¿no? Y dice que es en un lugar, es la única palabra que en el hebreo está en la Biblia, ¿no? Y que habla de que la muralla cayó sobre sí misma en su propio lugar. O sea, como que se hundió. Como que cayó sobre sí misma. Ajá. ¿Qué significa? Que la muralla segunda cayó sobre la primera, y pasó sobre ella, y como que formó una rampa. Ya podés sacarla, Pipo, ya creo que la hemos visto. Aquellos que quieren ahondar y profundizar,
pueden entrar al canal de Israel con Aline, sí. Y ella cuenta que como que los arqueólogos quedaron estupefactos con ese descubrimiento, porque encontraron que como que se formó una rampa, ¿no? Como que esa segunda muralla cayó sobre la primera, ¿no? Y formó una rampa a través de la cual el pueblo de Israel entró. Y miren que en Josué, en el capítulo 6, el versículo 5 dice: el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Entonces, que dice que eso es lo que ocurrió, como que se formó una rampa a través de la cual el pueblo de Israel pudo entrar. Y lo que se pudo observar también dentro de lo que se encontró es que habían sacos de granos, ¿no? Recordemos que la toma de Jericó fue en primavera, porque si vemos unos capítulos anteriores vemos que en Gilgal el pueblo de Israel celebró la Pascua, ¿no? Y la Pascua es en primavera. Es en la primavera de Israel. Entonces, sí, en primavera ya estaban, ¿no? Recordamos la Pascua, después la fiesta de las primicias, los primeros granos, la primera cosecha, ¿no? Entonces ya era el tiempo de las primeras cosechas, y dice que lo que se encontró en esas excavaciones, se encontraron restos de granos, ¿no? O sea, como que la ciudad le sucedió una hecatombe de sorpresa. No es que fue sitiada, pasaron años y meses que se quedaron sin comida, que la gente se murió de hambre, sino que fue un acontecimiento de sorpresa, porque la ciudad estaba provista de comida, ¿no? Y esto también confirma el relato bíblico de que la ciudad, bueno, estaba vigorosa, por decirlo de alguna manera, estaba ¿no? en su día a día, y de repente cuando al último grito de la trompeta fue que los muros cayeron, ¿no? Y también este estudio de Aline, la youtuber que les estoy refiriendo, ella cuenta que son murallas muy grandes, muy altas. Ella allí dio las medidas, no las recuerdo ahora, pero murallas muy altas, tanto la primera como la segunda, ¿no? Entonces, realmente el pueblo de Israel se enfrentaba a enemigos poderosos, ¿no? A veces uno mira, lee esos versículos, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, porque vas a conquistar la tierra, pero en realidad tenían que ser esforzados, tenían que ser valientes, pero eran enemigos poderosos, no eran enemigos que vos decís, bueno, voy, sigo y entro y conquisto, ¿no? La muralla de Jericó hasta el día de hoy lo demuestra, ¿no? Que eran murallas muy altas, y no solo muy altas, sino anchas, ¿no? Capaz que vos podés decir alta y finita, pero cuando es ancha, no son como los muritos que tenemos ahora, y doble muralla, ya decís, no, ¿cómo podés entrar a una ciudad de esa forma? Imposible, ¿no? Pero Dios estaba con ellos, y de la misma manera, ¿no? Dios promete estar con nosotros, ¿no? A veces nosotros tenemos circunstancias que son como esas murallas de Jericó, que parecen altísimas, que parecen circunstancias invencibles, y que no hay manera de que uno le encuentre la vuelta, no hay manera de que podamos decir, no, pero bueno, está bien, pero la muralla de Jericó no habrá sido tan grande. No sé, uno lee las historias y dice, bueno, cayeron las murallas, pero si te pones a mirar y a estudiar, vas a ver que no eran unas murallas de papel, no era algo simbólico, sino que eran
murallas muy altas, muy anchas. Y en Deuteronomio también habla Dios cuando le habla al pueblo de Israel y le dice: vas a conquistar ciudades con murallas muy altas. Bueno, de hecho, los primeros espías, cuando los que se atemorizaron, dijeron: las murallas llegan hasta el cielo, ¿no? Vieron de esa manera las cosas, ¿no? Desde su propia humanidad, desde su propia, ¿no? Claro, si uno se paraba afuera en la ciudad, mirás para arriba y tenés tremendas murallas. Me imagino el pueblo de Israel parado mirando tremendas murallas, pero la batalla no era de ellos, la batalla era del Señor. Era del Señor. Y de la misma manera también tenemos que pensar que nuestras batallas son del Señor, ¿no? Que si estamos en la voluntad de Dios, ¿no? Esa es otra, ¿no? No es que vos, a veces uno hace la suya, hace la que quiere y dice: bueno, esta es la batalla del Señor. No, si estamos en el Señor, si nos consagramos, ¿no? Al Señor, Él es el que vela por nosotros y Él es el que está con nosotros, ¿no? El Salmo 50 en el versículo 23 dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. ¿A quién Dios muestra su salvación? ¿A quién Dios salva? Al que ordenare su camino, ¿no? Como Rahab, ¿no? Rahab fue una ramera, fue alguien que por años vivió lejos, ¿no? de la voluntad de Dios, pero ella creyó en Dios, ella confió en Dios, ella decidió ser diferente y ella ordenó su camino y recibió la salvación de Jehová, la salvación de Dios. De la misma manera, si nosotros estamos en integridad delante de Dios, estamos en comunión con Dios, si nosotros cada día le seguimos, ¿no? También la salvación va a venir sobre nuestras vidas. Si no va a haber muralla, no importa qué grande que sea, no importa cuán grande sea, cuán ancha sea, no importa el enemigo que tengamos a nuestro frente, sí lo vamos a vencer. Pero bueno, sabemos que esas murallas Dios las hizo caer de manera milagrosa. Ellos no usaron ningún dron, no usaron ninguna munición, pero sí ellos después tuvieron que entrar a la ciudad y conquistarla. Y dice la Biblia que Dios les dijo que no tocaran nada de esa ciudad, salvo el oro, salvo el bronce para la casa de Dios, pero que no tocaran nada, que todo fuese quemado. Y bueno, y los arqueólogos también encontraron una capa de esa ciudad quemada. Ahí Aline muestra con sus manos y muestra toda una parte que se ve que hay toda una capa quemada. Entonces Dios ordenó también esa otra parte. Dios hace su parte, pero Dios también nos pide cosas específicas que hagamos, ¿no? Porque Él trabaja en unión con nosotros. Claro. Él hace su parte y nosotros hacemos la nuestra, ¿no? Rahab tuvo que esconder a los espías, tuvo que cuidarlos, guardarlos, les dio de comer mientras estaban allá, ¿no? Les dio un poquito de agua, no sé qué les habrá preparado, un guisito, algo rico ahí, ¿no? Hasta el momento en que ellos volvieron con el pueblo de Israel. De la misma manera nosotros también tenemos que hacer cosas, no solamente creer, sino también actuar en consecuencia. Y vos me vas a decir, ¿pero qué tengo que hacer yo? Bueno, si estamos en comunión con Dios, Dios nos va a guiar, Dios nos va a mostrar. Así como les contaba el hecho de esta hermana que Dios le habló justamente a través de esta historia de Rahab, que ella se tenía que mudar más cerca de la iglesia. Ella vivía en una zona muy alejada de la iglesia y de cualquier anexo, estaba súper alejada. Pero Dios le habló, le dio esa palabra y ella entendió.
que debía estar en un lugar más cercano a la iglesia para servir, para estar en comunión con los hermanos, y obedeció y se movió en consecuencia, y Dios le proveyó, ¿no? Dios le proveyó una casa, un hogar cercano a la iglesia. Entonces, que Dios nos hable va a ser la consecuencia de nuestra permanencia y perseverancia en los caminos de Dios, ¿no? Roxana. Bueno, y siempre que Dios mandó a su pueblo a conquistar o a que se hiciera algo que Él tenía estipulado para conquistar, mandaba santificar al pueblo, ¿no? Todos tenían que santificarse porque es la manera que, como vos decías, ¿no? Que nosotros tenemos que limpiar nuestro camino para poder conquistar. A veces decimos, pero ¿por qué no puedo conquistar determinada cosa, no? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué las cosas no se me dan? Y muchas veces hay cosas en nuestro corazón, falta de fe, incredulidad, que ofenden a Dios, que no nos permiten conquistar la tierra. El Señor le mandó a Moisés que sea valiente, que se esfuerce para conquistar la tierra a Josué, y Josué no miraba su fuerza, no miraba las armas que tenía, no miraba lo que poseía para conquistar, sino que lo miraba al Señor. Pero también él tenía un corazón íntegro delante del Señor, por algo Dios lo eligió para conquistar la tierra, ¿no? Claro, así es. Así que bueno, ya estamos también sobre el horario del último corte, yo creo, ¿no? Antes de ya proceder a la última parte de nuestro programa, pero no te vayas porque también viene una parte especial que también queremos compartir contigo, testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de tantas personas que se aferran y que deciden seguir a Cristo.